Pues muy bien, hermanos, pues el tema del día de hoy es por qué confiar en la Biblia, un tema pues muy fundamental para nosotros, muy básico, porque gran parte de nuestra fe radica en este libro, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ver algunos aspectos que nos llevan a poder ver que es un libro confiable, escrito por el mismo Dios, ¿no? Como introducción, pues vamos a ver que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué creer? ¿Por qué vamos a creer que es la palabra de Dios? Este es una convicción fundamental en nuestra fe, es el origen de nuestra fe. Todo lo que está escrito en este libro es el origen de nuestra fe, ¿no? Entonces, ha habido muchos que llegan a dudar de la Biblia, la descartan, la desechan, lo ven como un libro antiguo, anacrónico, que ya, ¿cómo es posible que después de tantos años siga vigente creer en un texto tan antiguo, que realmente no es una palabra de Dios, sino es palabra de hombres, que fue escrita por seres humanos y que no es confiable? Entonces, pues vamos a tratar de analizar cada uno de estos aspectos, de verlo a la luz de la palabra de Dios, también a la luz de avances que se han podido registrar en la historia, en la ciencia, en hechos, en evidencias que han ido demostrando acerca de la verdad de lo que está escrito en la Biblia. Así es de que pues vamos a tratar de responder con exactitud a todas estas inquietudes que llegamos a tener o que llegan a tener las personas que se acercan a la Biblia y que no conocen de qué libro se está hablando. Vamos a empezar con el texto base, segunda de Timoteo. Un texto otra vez famoso, ¿verdad? Con los 3:16. Hay muchos versículos de 3:16 que son famosos y este de segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 16 y 17 nos va a dar pues una buena base. Y dice así, en palabras del apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, primeramente vemos que este libro también destaca, habla sobre sí mismo y dice, ¿verdad?, que la fuente de las escrituras es divina y su propósito integral, el propósito de la palabra de Dios, pues es la enseñanza, ¿verdad? Nos enseña cómo vivir, es nuestro manual de vida y es como ese manual que hace el fabricante, ¿verdad? El fabricante que es Dios para todas sus criaturas, sobre cómo vivir, cuál es el objetivo de nuestra existencia. Entonces es para nuestra enseñanza. Redarguir se refiere a realmente dar contra afirmaciones. Si algún inconverso o alguien que no sabe mucho de la palabra de Dios hace afirmaciones, la palabra de Dios lo redarguye, o sea, le da argumentos en contra de lo que él está diciendo, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Sobre todo esa parte, enseñarnos acerca de la justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Ese es el fin de este libro, hacer al hombre perfecto. Qué maravillosa objetivo tiene el libro, ¿verdad? De la Biblia, y que estemos entonces preparados para toda buena obra. Enfatiza entonces el apóstol Pablo que la Biblia no es un libro humano, sino que sus palabras están inspiradas directamente por Dios, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver que la palabra griega inspirada significa soplada por Dios. Es una palabra griega que es theonestus, theonestus. Entonces significa que los autores bíblicos, que son 40, escrita alrededor de 1500 años,
fueron dirigidos bajo la influencia directa del Espíritu Santo. Yo lo veo, es algo imposible que haya unidad en el mensaje bíblico, ¿no? Ha habido tantos autores que es bien difícil que puedan coincidir en 1500 años, personas que no se conocieron, que no se pusieron de acuerdo, que hablen un mismo mensaje. A mí se me hace como una orquesta. Un director de orquesta dirige a todos los músicos, ¿no? Y todos tocan una sola pieza de manera armoniosa. Entonces, este libro está hecho de esta manera, en donde a lo largo de 1500 años, 40 autores se pusieron de acuerdo a través del Espíritu Santo para dar un solo mensaje. Todo este libro es un libro de amor, el amor de Dios para sus hijos, para sus criaturas. Y ahí demuestra y va a hablar acerca de un solo tema, la salvación a través de Jesucristo. Entonces es un libro maravilloso. Y no solamente un libro maravilloso, es el libro de los libros. Realmente el único conocimiento fundamental que todos en el mundo deberíamos de tener está en leer este libro, en profundizar en él, en conocerlo, ya que es la misma palabra de Dios la que vamos a poder escuchar a través de sus textos, de sus letras, ¿no? Charles Spurgeon, por ejemplo, decía que la Biblia no contiene simplemente la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Los hombres que la escribieron no actuaban por sus propias ideas, sino realmente eran dirigidos a través del Espíritu Santo, ¿no? También Sproul, él afirma, dice, la inspiración significa que Dios supervisó las palabras de cada libro, de manera que las escrituras son confiables, son inerrantes, son infalibles y dignas de confianza en cada uno de los aspectos. Si en algo podemos confiar ciertamente y al 100% es en la escritura. Y ojalá nosotros podamos tener esa base, ¿verdad? Fincar o fundar nuestra vida sobre la piedra angular, sobre Jesucristo, sobre su palabra, sobre todo lo que es afirmado en la Biblia. Y como comentamos, la Biblia es como un sistema en donde todo se entrelaza, en donde todo está unido en un mismo mensaje central, la salvación y la vida de Jesucristo, desde etapa a etapa, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un mensaje central. Es sin error, no tiene falla, y realmente es infalible la palabra de Dios para todo aquel que lo sigue. Fundamentalmente de eso se trata, ¿verdad? De seguir instrucciones. Puede decirse que es un libro fantástico de historias mágicas inventadas por los hombres que no tienen respaldo histórico, que es un libro de fantasía, ¿no? Sin embargo, a lo largo de los años se ha podido demostrar todo lo contrario. Hay una precisión histórica y una realidad profética en la vida, todo en la Biblia, todo lo que se ha profetizado en la Biblia se ha cumplido. Si una sola cosa no se hubiese cumplido, sería prueba de la falsedad de las escrituras, ¿no? Sin embargo, lejos de eso, conforme va avanzando los descubrimientos arqueológicos, conforme va avanzando la ciencia, se va dando la razón a la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ver Isaías 46, versículos 9 y 10, si quieren acompañarme. Isaías 46, versículos 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Entonces vemos aquí que todo lo que es la palabra de Dios, justamente por esa divinidad de la Escritura, esa fuente divina de la Escritura, es manifiesta a través de las profecías que se han cumplido, ¿no? Y es uno de los aspectos singulares. La Biblia es un libro singular
Y bueno, nada menos es el primer libro que se imprime, ¿no? La Vulgata Latina por Gutenberg fue el primer libro que se imprimió. Él, Gutenberg, junto con muchos hombres de su época, eran muy fieles, eran devotos cristianos. Y bueno, él, por si había algo que imprimir, algo que era valioso para conservar y poder extender hacia el dominio y el conocimiento de tantos, pues fue a través de la imprenta, ¿no? Este invento de Gutenberg. Y el primer libro, pues fue la Biblia, el que se imprimió. Entonces, bueno, desde el principio tiene una relevancia reconocida por los hombres, ¿no? Es un libro singular, es el libro de libros, ¿verdad? La Biblia. Y bueno, todo su contenido profético se ha cumplido cabalmente. Desde los primeros libros, narra, es un libro histórico, con precisión histórica. No hay ningún historiador serio que pueda desacreditar la Biblia. Tampoco no hay ningún historiador serio que desacredite, por ejemplo, la existencia de Jesucristo, ¿no? Jesucristo es una persona histórica y ningún historiador serio se atreve a decir que fue mentira su existencia, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas pruebas que dan respaldo a estas afirmaciones. Y este mensaje, pues es el primero de varios. Vale la pena profundizar un poco más acerca de la verdad de la Biblia, verlo en diferentes áreas. El día de hoy sería como una introducción, pero vale la pena tratar de ver algunos elementos probatorios, algunos elementos de evidencia que nos van a hacer estar más conscientes de que hay un respaldo ante nuestra fe, un respaldo racional, que no es una creencia nada más que tenemos una fe ciega, ¿no? Sino que es una fe racional la que nosotros tenemos como cristianos, basados en la verdad, ¿no? Yo en lo personal, y no lo digo por presunción, yo soy uno más, pero como científico, estudié en la Facultad de Ciencias, pues estamos llamados a buscar la verdad y a través de un método, ¿no? Entonces, justamente como persona que tiene este tipo de conocimiento, pues vemos que la fe que tenemos tiene un respaldo objetivo, un respaldo real, que estamos hablando de realidades de la verdad y no de fantasías, ¿no? Así es de que desde el principio se hablaba acerca de la venida de Jesucristo. Y bueno, uno de los aspectos más destacados son casi 300 profecías que se dan en Jesucristo. Y pues una gran cantidad que es prácticamente imposible que se cumplan todas, ¿no? Profecías acerca de la venida de Jesucristo. Por ejemplo, en Isaías 53 describe con notable precisión el sacrificio de Cristo desde antes de su nacimiento, cómo iba a ser. Y todo se cumplió perfectamente. O por ejemplo en Miqueas, en el Antiguo Testamento, en Miqueas 5:2, nos habla de dónde iba a nacer el Salvador, ¿verdad? Jesús en Belén. Entonces podemos ver también en Zacarías, por ejemplo, en Zacarías 9:9, su paso, su entrada triunfal a Jerusalén, en donde pues es recibido, ¿verdad?, por cientos de personas. Y en fin, todos los eventos que se hablaba acerca de Jesucristo fueron predichos proféticamente de manera detallada. Y que eso se cumpliera mucho tiempo antes de su venida al mundo, que es todo lo que se profetizó se cumpliera, habla acerca de la divinidad de este libro, ¿no? Y de cómo Cristo cumplió cabalmente con todo lo que de él se hablaba. Exactitud, precisión, son evidencias muy precisas, muy claras acerca de la verdad de la Biblia, ¿no? De que es un mensaje divino en donde ningún otro libro, ningún otro profeta ha predicho de tantas formas y por tantas personas de una manera tan precisa eventos futuros. Así es de que este libro no es un libro cualquiera, ¿no? Es un libro singular, es un libro especialmente hecho, dirigido por ese gran director de orquesta que es Dios mismo, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Entonces,
Este atributo de Dios se va a reflejar en la Biblia, en donde podemos ver que es un libro histórico, es un libro real, ¿verdad? Tiene precisión histórica. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo lugares, nombres, sucesos que narra la historia se van cumpliendo, ¿no? De manera exclusiva, de manera precisa. Entonces, ningún otro libro tiene tal precisión profética. Varios exateos que se han vuelto a investigar acerca de la verdad de la Biblia se hicieron creyentes a través de buscar desacreditarla, de buscar destruirla. Este libro ha sido el más odiado y el más querido por todo el mundo. Y bueno, muchos han tratado de desacreditarla. Uno de ellos es Josh McDowell. Josh McDowell era ateo y él pretende desacreditar la Biblia, demostrar su falsedad, investiga, hace una investigación a fondo, viaja a diferentes lugares y finalmente se vuelve teísta, se vuelve cristiano y dice, wow, la Biblia, dice Josh McDowell, la Biblia ha demostrado su veracidad a través de profecías cumplidas, algo que no encontramos en otros textos religiosos, ¿no? Él mismo tuvo todo un encuentro de investigación, todo un trabajo de investigación al respecto, y ahora es apologista, defiende la fe, ¿no? Entonces, esto acerca de las profecías cumplidas es una evidencia sólida del origen divino de la Biblia, ¿no? La exactitud histórica, la exactitud profética de la Biblia es un testimonio convincente de que Dios es el autor de este libro y que aún Dios es soberano y que se manifiesta a nosotros, que se ha acercado a nosotros para revelarse. De hecho, la Biblia es una forma en la cual Dios se revela, una de las formas en las que se revela Dios, ¿no? Primeramente, Dios se revela en la naturaleza. Después tenemos la revelación que es a través de la palabra de Dios en donde se manifiesta y nos habla, ¿no? Y luego la revelación especialísima a través de Jesucristo, en donde Él nos muestra al Padre directamente de manera viva, ¿no? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, una de las formas en las cuales Dios se ha revelado es a través de la Escritura. Él nos revela su voluntad, cómo han sido, todo lo que Él nos ha querido revelar, en la Escritura aparece. Amén, hermanos. Muy bien. Pues bueno, vamos a ver algún detallito, empezando con evidencias, algunos detallitos, porque esto como introducción, realmente no vamos a tratar ninguno de los temas a profundidad, sino de manera general, pero pues entremos un poquito en materia. Bueno, pues resulta de que se pensaba, ¿verdad?, que la Biblia era un libro de mitos, de mentiras, no un compendio de libros históricos. Sin embargo, como mencionaba, la misma arqueología, descubrimientos arqueológicos han demostrado la existencia de ciudades, de pueblos, de personas, de costumbres. Todos los eventos que narra la Biblia han sido confirmados, ¿no? Y de entrada ha habido nuevos hallazgos, nuevos escritos o manuscritos bíblicos y que se esperaba que dieran que revelaran una nueva información que desacreditara los textos anteriores que se conocían. Estos textos son mucho más antiguos o son más recientes a los tiempos de Cristo, los tiempos bíblicos. Por ejemplo, podemos ver los rollos, los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? En los cuales fueron encontrados todos los ejemplares de la Biblia, salvo Esther, si no mal recuerdo, menos el libro de Esther fue encontrado en los rollos de Qumran, y incluso el rollo de Isaías completo. Entonces, podemos ver que este descubrimiento en Qumran va a demostrar que las excavaciones otra vez confirman todo lo escrito en el texto Receptus, por ejemplo, ¿no? Todos los textos que se tenían en posteriores, sin embargo, que son más recientes, vienen a confirmar
que ha sido fiel, que ha sido muy cuidadosa, completamente fiel la escritura a lo largo de los años, ¿no? Dios se ha encargado de la fidelidad, de que se conserve la fidelidad en la escritura, ¿no? Entonces podemos ver que no solamente hay testigos internos o sí testigos propiamente judíos o cristianos que van a manifestar, sino también hay testigos externos, historiadores que no son cristianos, contemporáneos de ese tiempo, como por ejemplo Flavio Josefo, él, que no era cristiano, como historiador reconocido, serio, valida la exactitud y la confiabilidad histórica y la credibilidad de cada uno de los documentos que son fieles en reflejar cómo era la época y cómo era la vida en esos tiempos. Entonces, pues bueno, desde más o menos por ahí de 1947, un pastorcito beduino descubrió justamente los rollos del mar muerto, ¿no? En las cuevas de Qumran, cerca del mar muerto. Entonces, nuevamente se tienen textos bíblicos más antiguos, incluso datan desde 250 años antes de Cristo hasta 70 años después de Cristo. Son muy cercanos a los textos contemporáneos, ¿verdad? Entonces, son más fieles porque están más cerca del momento histórico. Así es de que esto que hoy se tiene, pues es de gran valor, porque realmente es un reflejo de cómo se han cuidado de manera divina estos rollos a lo largo de los años y que vienen a confirmar el cuidado con que se ha tratado la palabra de Dios, ¿verdad? Por el pueblo judío, cómo tenían que hacer copias y copias fieles, ¿verdad? Para tratar de conservar íntegra la palabra de Dios. Entonces, podemos ver que los descubrimientos arqueológicos vuelven a confirmar, ¿verdad, hermanos? Lo que ya se sabía, lo que Dios ya nos había revelado en su palabra y que los descubrimientos arqueológicos son una evidencia de la confiabilidad. Y esto es muy significativo porque muestra, ¿verdad?, que ha sido preservada la palabra de Dios de manera fiel a lo largo de los siglos, refutando que ha sido alterado en el camino el mensaje de Dios, que ha sido cambiado, que ahora se le han agregado cosas, que se han manipulado los textos, que son mentiras, que la iglesia ha ido añadiéndole, quitándole, y no. Vemos cómo Dios ha cuidado su palabra y cómo estos manuscritos contienen profecías que se han cumplido, ¿verdad? Tanto como mencionaba en la vida de Jesucristo, como en todos los registros históricos. La Biblia es un libro, pues, de precisión histórica, ¿verdad, hermanos? No es un libro de fábulas, de cuentos. Y vamos a ver cómo cada vez nos confirma que es debidamente cuidado, ¿no? Todo lo que está escrito en él. Algo increíble también, algo maravillosamente que es una prueba acerca de esta singularidad de la Biblia es su armonía, su unidad temática de principio a fin, conserva el mismo mensaje. Dice Salmo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Recordemos que en la Biblia el número 7 pues es el número de la perfección, ¿no? De manera perfecta ha sido purificada, refinada. Y bueno, podemos ver que es, como comentaba, 40 autores que no se conocieron, muchos de ellos, que fueron autores diferentes a lo largo de 1500 años, coinciden. Fue escrita en 3 continentes, en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, y todos coinciden, tienen una coherencia única, una unidad en mensaje singular, y todo es un solo mensaje: el amor de Dios para sus hijos a través de la vida de Jesucristo, ¿no? El plan de Dios para la redención del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, es un regalo que muestra el amor de Dios a la humanidad,
Y bueno, todos estos escritores van a coincidir en su mensaje. Mensajes como, por ejemplo, cómo es Dios, el pecado es consistente, la salvación y también el futuro de la humanidad, ¿no? Todo es preciso, todo es correcto. Tiene una unidad temática, el tema es el mismo, la salvación, ¿verdad? El amor de Dios. Y pues nosotros podemos ver que es imposible que algo así pueda existir si no estuviese la mano de Dios por medio, ¿verdad? No puede ser algo puro. Encontraríamos inconsistencias, encontraríamos imperfección en sus palabras, encontraríamos cosas que son falsas, ¿no? Entonces aquí vemos cómo la palabra de Dios es consistente, 7 veces refinada para hacerla excelente, ¿verdad? Para hacerla reflejo de su divinidad, de su voluntad para con nosotros. Así es de que, pues bueno, tiene una pureza doctrinal. ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza que se repite, se repite, se repite, ¿no? Entonces podemos ver que hay pureza en las diferentes doctrinas de la Biblia, con una coherencia asombrosa, única, y que solamente puede caber algo así en su origen divino, ¿no? Tan sencillo como todas las profecías cumplidas por Jesucristo. Dónde iba a nacer, qué iba a hacer, dónde iba a pasar, cuál iba a ser su nombre, una serie de cosas, cómo iba a morir, qué iba a pasar después de los 3 días. Todo, todo, todo está escrito, más de 300 profecías cumplidas en Jesucristo. Pues podemos ver que la unidad de la Biblia en temas tan diversos, doctrinales tan diversos, por tantos autores, solo puede explicarse de una sola manera. Y Dios está detrás de estas palabras, ¿no, hermanos? Amén, ¿no? Entonces, no hay otro libro con una unidad así. No hay ningún otro libro que tenga una coherencia tan semejante. Y eso trasciende la lógica humana, eso está más allá de lo que nosotros como seres humanos podemos hacer, ni cómo se pueden poner de acuerdo diferentes personas a lo largo de los años sin conocerse, sin ponerse de acuerdo. ¿Cómo se puede hacer eso? Tan sencillo, poniéndonos nosotros de acuerdo, vamos a caer en contradicciones, ¿no? Imagínense ahora gente que no se conoció, de diferentes extractos económicos, sociales, pudieron coincidir en un mensaje. Así es de que solamente Dios pudo haber hecho este trabajo. La mano de ese director, ¿verdad? Que estuvo detrás de estos textos, de estos manuscritos, nos refleja la divinidad de la palabra de Dios. Ahora, este libro también tiene un poder enorme, que es lo que realmente también hace evidencia de su divinidad, la transformación personal y social, ¿no? Vamos a ver qué dice Hebreos 4:12, un versículo que muchos conocemos. Vamos a recordarlo una vez más. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Algo que podemos ver a lo largo de la historia es el cambio de millones de vidas transformadas de manera radical, ¿no? Desde tiempos, ¿verdad? De Jesucristo vemos, por ejemplo, el cambio que tuvo Pablo. Pablo tuvo un cambio radical, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro también, sus apóstoles. Jesucristo pudo hacer lo que nadie había podido hacer, ¿no? Cambiar el alma, cambiar a las personas, transformarlas. Entonces, y hasta el día de hoy hemos visto testimonios maravillosos de cómo el ser humano, a través del encuentro personal con Cristo, puede dejar el pecado e ir acercándose, ¿verdad?, hacia la voluntad de Dios en una transformación completa. Algo que el hombre no puede hacer. Por ejemplo, con muchísimo respeto, yo lo digo, pero con conocimiento, por ejemplo, la psicología. Yo mismo llevé muchos años de terapia psicológica
no sé si más de 20 años gastando dinero en terapia, tiempo y esfuerzo, en terapias diarias que realmente no erradicaron de mí mis mayores pecados, ¿no? O sea, no, yo le decía incluso a Dios, yo no puedo dejar esto, no puedo. Y sin embargo, hermanos, a través de estar en la casa de Dios, a través de volverme cristiano, he podido, ¿verdad? Con la gracia de Dios o por la gracia de Dios, decirle a Dios a esos pecados con los cuales yo decía, yo no puedo. Yo mismo soy un testimonio, hermanos, en mi vida de que los pecados se pueden dejar atrás. No digo que yo sea perfecto, que ya no tenga pecados, pero hermanos, mis principales problemas, mis principales pecados, gracias a la obra de Dios, han podido ser quitados, ¿no? Los pecados que más daño me hacían a mí y que más daño le hacían a mis seres queridos. Entonces, es realmente la palabra de Dios tiene ese poder, ¿no? De transformarnos a nivel personal y a nivel social. Sabemos que mucho del mal que pudiera extenderse en el mundo ha sido frenado por la presencia del Espíritu Santo en el mundo, ¿no? Que ha frenado. El mundo podría ser mucho peor, nos podemos destruir unos a otros desde hace mucho tiempo, con más guerras, más violencia, más maldad, hasta acabar nuestro mundo, ¿verdad? Sin embargo, la presencia del Espíritu Santo ha frenado todas estas cosas. Entonces, la Biblia es ese poder, tiene este poder de transformar la vida de millones de vidas de manera radical, algo que la psicología conmigo no pudo hacer. Y triste, ¿no? Porque, bueno, se supone que ciencias, se supone que han estudiado, y sin embargo vemos que es el grupo, y valdría la pena tratar en un momento un estudio acerca de la psicología y de la fe, para que podamos ver, porque también es una de las cosas, ¿verdad? Que muchas veces eh, alguien tiene problemas familiares o personales y busca en el lugar equivocado, ¿no? En la filosofía, en la psicología buscan respuestas, cuando realmente hay respuestas que tienen poder, ¿no? Divino y que realmente pueden cambiar pues la vida, transforma la vida de las personas. Entonces, es una transformación personal, es también una transformación colectiva, en donde se va cambiando hacia el amor, ¿no? O sea, realmente es una transformación de amor, de perdón, de restauración, en donde ya no somos, ¿verdad? Una de las cosas que me dice mi esposa, ¿verdad? Que ya no ve ni tanta ira, tanto enojo, tanto... eh, no sé, yo no podría hablar de mí mismo, ¿no? Tendría ella que decirlo, pero sí yo tenía un carácter horrible, ¿no? Y también muy alejado de una buena relación con mis alumnos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me dice, ya no tienes esa cara de bagre que antes tenías. Entonces, bueno, pues estos son defectos de carácter, son pecados, la ira, el ser iracundo, que realmente pues va, como mencionaba, ese defecto y otros pecados que se han ido superando gracias a Dios, ¿no? Como les digo, va imperando el amor, la paz en nosotros, ¿verdad? En nuestras vidas. Y pues bueno, como afirma Hebreos 12, la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿verdad? Y tiene el poder pues para transformar las vidas y son evidencias de un poder único que tiene la palabra de Dios. Es un impacto pues positivo en la humanidad. Muchos dicen que gran parte del mal que existe se ha hecho en nombre de Dios, que en el nombre de Dios se han hecho cosas atroces. Sin embargo, vemos que se ha diluido el mensaje de Cristo, ¿no? Él nunca habló acerca de guerras, nunca habló acerca de odio, ¿verdad? Siempre están torciendo sus palabras, sacándolas de contexto, cuando realmente pues él habló de un mensaje de amor en todo tiempo, ¿no? Para sus seguidores. Y si analizamos cada uno de los argumentos dados por los inconversos, podemos ver que se han torcido las palabras de Dios, ¿no? Que se han torcido las palabras, su carácter
de amor, de perdón, de redención, de unidad, siempre está presente, ¿no? Entonces no cabe que se juzgue, como por ejemplo Marx, ¿no? Que decía que el opio del mundo o de los hombres era la religión, pensando que buscaba hacer al mundo pasivo, ¿no? Conformista. Y realmente, ¿no? En la palabra de Dios, si lo conocemos un poco más a profundidad, vamos a ver que nos invita a ir creciendo, ¿verdad? Pero no a centrarnos en las riquezas, sino realmente un crecimiento personal, sobre todo en el interior. Entonces, realmente hay muchos prejuicios, como mencionaba, acerca de la palabra de Dios. Sin embargo, cada uno de ellos tiene sus pruebas que van a desacreditar esos argumentos que dan en contra las personas que realmente no conocen acerca de la palabra de Dios. Así es de que este versículo subraya el poder activo que tiene la palabra de Dios para cambiar no solamente a los individuos, sino a sociedades enteras, ¿no? Por ejemplo, Martín Lutero decía que la palabra de Dios tiene poder en sí misma para cambiar vidas. No es un libro muerto, sino que es una espada, es algo más penetrante que una espada, ¿no? C.S. Lewis, que también era escéptico, que también era ateo, y él otra vez, ¿verdad? A través de utilizar su intelecto para buscar conocer la verdad, se vuelve cristiano y hace que muchos intelectuales también se vuelvan cristianos y debate con ateos y los convierte en cristianos y en teístas. Bueno, C.S. Lewis, que igual que Josh McDowell, que mencionábamos hace ratito, ahora él afirma lo siguiente: al leer la Biblia no solamente encontramos una guía ética, encontramos una relación que nos transforma desde el corazón hacia afuera. Entonces, y bueno, él tiene muchísimos libros en donde habla acerca de lo que él ha avanzado en su cambio de ateo a cristiano, ¿no? Y bueno, también como comentaba, la Biblia es el libro más odiado y más amado del mundo, un libro singular, como vimos, ¿no? Y vemos cómo sigue resistiendo, sus palabras siguen siendo presentes, aunque pase el tiempo y haya cambios externos, el hombre sigue siendo el mismo a nivel interno, ¿no? Seguimos pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, y por eso la vigencia, más allá de los años, el tema central es la ética, la moral, la justicia, el amor, valores internos del ser humano, y es un libro actual. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? El hombre no ha creado nada, el hombre ha recreado la realidad. Cada vez la tecnología, las técnicas pueden avanzar y modificar nuestro entorno, modificar nuestros alrededores, ¿no? Modificar lo que tenemos, nuestros utensilios, pueden ser diferentes, pero la esencia del hombre es la misma y el mensaje está enviado para el interior del hombre, ¿no? Para la esencia, para su alma, para su espíritu, para su mente, para su corazón. Es un mensaje vigente, es un mensaje actual. Entonces, Jesucristo habló acerca de esa eternidad de sus palabras, indicando que la Biblia es indestructible, es inmutable. Ya lo vimos, ¿no? Con los rollos del Mar Muerto en Qumran, vimos que otra vez los descubrimientos arqueológicos confirman la veracidad de la escritura a lo largo de los años, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia se puede confirmar hechos como este, ¿verdad? Que aunque haya intentos de destruir la palabra de Dios, de desacreditarla, incluso de destruirla, ha perdurado su mensaje y bueno, va extendiéndose cada vez más a todo el mundo. En vez de ser aniquilado, destruido a lugares aislados, ¿qué pasa? Se va extendiendo, extendiendo, extendiendo la palabra de Dios. Y bueno, Agustín de Hipona, por ejemplo, él decía que la Biblia ha sido atacada, prohibida, quemada, pero sigue siendo viva porque es la palabra de aquel que sostiene el universo, ¿no?
Entonces, pues ha habido muchos testigos a lo largo de los años de los ataques y ellos confirman lo que ha ocurrido. John Stott también, otro pastor cristiano, dice que la permanencia de la Biblia no es obra humana. Si fuese de cuestiones humanas ya estaría destruida. Y realmente su permanencia habla de un testimonio de origen divino, que sus palabras de Dios, que las palabras de Dios no pueden ser destruidas, ¿verdad? El verbo no puede ser destruido. El verbo se hizo carne y sus palabras permanecen. Entonces, eso es una prueba de que, pues, es la palabra de Dios la Biblia, y por eso nosotros, nuestra fe está basada en este texto divino, ¿no? También se ha hablado acerca de lo relativo, acerca de la moral, de la ética, que es de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las sociedades en las cuales viva la persona, que van a ir mutando, que no hay una ley sembrada en nuestros corazones, que realmente va a ir cambiando, de acuerdo al contexto histórico y geográfico, la vida moral y ética de las personas, lo cual es completamente falso. Dice la palabra de Dios que Dios sembró en nuestros corazones su ley, ¿verdad? Y entonces no importa en qué lugar geográfico, momento histórico hayamos nacido, siempre nosotros sabemos que matar está mal, que robar está mal. Desde niñitos, ¿no? Recuerden la historia de ese niñito que quería comerse algo o robarse algo y antes de robarlo volteaba a ver a los lados a ver si nadie lo veía y entonces lo tomaba, ¿no? Entonces, eso ocurre en todos los tiempos. La fidelidad en la pareja también es algo frecuente, ¿verdad? Por más que el pecado sexual diga, no, pues es que podemos tener diversidad, siempre hay dolor, hay sufrimiento. En cuando alguien se sintió amado y de repente fue traicionado, ¿no? Entonces siempre hay una constante a lo largo del tiempo de cómo Dios sembró en nuestros corazones su ley. Aunque no se conozca la Biblia, tenemos una ley escrita en nuestros corazones y nos da una guía acerca de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Eso es así a lo largo del tiempo. Podemos hablar de valores universales, de principios éticos universales que Dios sembró y que están registrados textualmente en la Biblia, ¿no? La Biblia nos da el pie, como es el libro divino, nos dice, estos son, y los apuntan, ¿no? Entonces, el mensaje ético de la Biblia acerca de la justicia, acerca de la misericordia, acerca de la humildad, siempre ha estado presente en nuestros corazones, ¿no? Y bueno, aunque haya tradiciones diferentes, realmente hay una primacía, algo elevado en las palabras de Dios, ¿verdad? Y que los pueblos que se han alejado de estas realidades han caído en su destrucción. Pueblos que han hecho lo contrario han sido destruidos, ¿no? Pero en cambio, cuando las palabras de Dios han sido seguidas, pues se encuentra pueblos, ¿verdad?, que subsisten, que logran preservarse y que logran vivir en armonía, ¿no? Entonces, realmente el mensaje moral y ético de la palabra de Dios es superior a cualquier otro mensaje que pudiera haber temporalmente en algún pueblo, ¿no? La Biblia va a representar el estándar moral, el estándar ético de nosotros como sociedades, y cumplir esas normas, esos preceptos para alcanzar el amor y el servicio, pues solamente es a través del poder del Espíritu Santo, ¿no? Que nos va a dar el poder para alcanzar esos estándares. Pero justamente esos estándares están dados en la palabra de Dios. Un filósofo cristiano que, bueno, es muy reconocido en todo el mundo, es apologista, William Lane Craig. Ojalá lo pudieran seguir. Realmente él es un apologista que ha debatido y ha defendido la fe y él como científico de Inglaterra, como estudioso, tiene varios doctorados, él sigue creciendo en su fe y él dice, la Biblia establece un estándar ético que se origina en el carácter de Dios, ¿no?
Esta moralidad objetiva solo puede explicarse si reconocemos que viene de un ser divino. También Francis Schaeffer dice que la ética de la Biblia no se basa en un código humano, sino en la propia naturaleza de Dios. O sea, Dios, nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, y tenemos un Dios santo. Y Él entonces nos está reflejando a través de su palabra su moral propia, su ética propia, ¿no? Entonces, no hay a dónde moverse, porque apartados de Él nada podemos hacer, ¿no? O sea, estamos con Él o en contra, y entonces, siguiendo las pautas éticas y morales de Dios, entonces podemos estar en paz con nosotros, con los hombres y en paz con Dios, ¿no? Entonces es una guía ética para nosotros superior que representa el estándar, y todo aquel que no lo quiera va a sufrir las consecuencias, ¿no? Va a sufrir las consecuencias, si lo podemos ver, con pues la misma cárcel, porque parte del reflejo de nuestras leyes viene a través de este origen, ¿no? Por ejemplo, las leyes romanas son la base de nuestras leyes actuales, ¿no? Pero esas leyes romanas también tienen su base. Recordemos cómo Roma también vivió en tiempos bíblicos y fue haciendo sus leyes a través de lo que aprendió, ¿verdad? Ellos eran conquistadores. Un conquistador aprende acerca de lo correcto de los pueblos y lo toma. Los que no eran conquistadores destruían todo. Ellos aprendían. Y mucho de la ley romana que hoy tenemos, todos los abogados estudian las leyes romanas, está basado pues justamente en esas leyes que aprendieron los romanos en su encuentro con Cristo, ¿no? Con las leyes judaicas y demás. Entonces, mucho de lo que hoy vivimos pues tiene su origen en este poder que tiene la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos un fundamento, la Biblia es el fundamento de nuestra fe. Podemos ver en Juan 17:7, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿no? Como mencionaba, parte del testimonio de la autenticidad y de la veracidad de su origen divino es que todo lo que dice es verdad. Tanto como vimos el contexto profético como un libro de sucesos históricos fieles, se puede ver en la Biblia, ¿no? Entonces, todo esto no es un libro de mitos, y vamos a ir viendo, si Dios lo permite, cada uno de estos aspectos con mayor profundidad. Ahorita vamos a hacer una introducción, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo pruebas acerca de los sucesos incluso más desacreditables, más objetos de burlas, más objetos de cuestionamientos, para ver las evidencias históricas, arqueológicas que hay acerca de la fidelidad y del origen divino de la Biblia, ¿no? De cómo todo se va a ir demostrando con los avances científicos y arqueológicos que vaya viendo. Entonces, todo es verdad, ¿no? Esto podemos ver que la mayor parte de los premios Nobel, las personas más inteligentes del mundo son teístas, son cristianos, ¿no? Y muchos, vamos a ir enumerando algunos pensadores que han dicho, mientras más conozco de la ciencia, más creo en Dios, ¿no? Veo cómo hay un matemático que hizo leyes perfectas y que todo funciona finamente, todo está finamente afinado para que funcione de manera perfecta, porque hay un legislador, porque hay un Dios, ¿verdad? Que diseña en un diseño inteligente todas nuestras realidades, ¿no? Entonces, podemos ver que la Biblia es la verdad absoluta, que es la palabra de Dios, ¿no? Y es fuente de santificación, de pureza, de limpieza, de una vida espiritual en la cual pues, estamos llamados, y hacemos más difícil nuestro camino mientras más rebeldes seamos, ¿no? Más sufrimiento va a haber, pero estamos llamados a tratar de vivir en conformidad con su palabra. La Biblia es la verdad revelada. Si alguien quiere saber la verdad, si alguien quiere conocer la verdad,
Y yo creo que es algo que todos quieramos conocer, ¿no? Es como un billete falso y un billete verdadero. No tiene sentido, no tiene ningún sentido conocer las características de cómo un billete es falso, sino cuáles son las características que tiene un billete verdadero. Sabiendo cuáles son las características de un billete verdadero, automáticamente puedes ver la falsedad en un billete que es falso, ¿no? Entonces, realmente, ¿para qué meternos con mentiras que nos envuelven, que nos engañan? El libro que sí hay que conocer, que sí hay que estudiar y que habla de la única verdad que existe, la única verdad revelada por Dios y digna de toda nuestra confianza y en la cual vamos a ser transformados y a través de conformarnos a Cristo, pues justamente la Biblia tiene ese poder, ¿no? Si lo amamos, si lo atesoramos, tiene un poder maravilloso. No podemos descuidarlo. Justamente las cosas se van al inconsciente o subconsciente, las olvidamos cuando dejamos de alimentarnos, ¿no? No podemos dejar de leer la Biblia. Tenemos que tener presentes sus preceptos para que nos guíen. En el momento en que la Biblia se llene de polvo, en el momento en que quede ahí en los libreros, en los estantes, así va a estar nuestra alma, ¿no? Cada vez más perdida, más sucia, sola, sola, ¿no? Entonces, la Biblia es el libro de libros, ¿no? Tiene un poder maravilloso de transformarnos y pues es la verdad de la Biblia, no solamente es objetiva, como vimos, a través de ser un libro histórico. Como mencionaba, ningún historiador serio va a decir que Jesucristo no existió, ¿no? Por ejemplo, Jesucristo es histórico y él, vamos a ver en un momento cómo respalda la Biblia, como el mismo Jesucristo habla acerca de su palabra, ¿no? Que dice, todo esto habla acerca de mí. Y lo vamos a ver. Así es de que la Biblia no es simplemente verdadera en el sentido doctrinal, sino que es la verdad en la cual nosotros debemos de vivir y en ella podremos tener esperanza, ¿no? Para la eternidad. Es un libro muy poderoso. Entonces vamos a ir al testimonio de Jesucristo finalmente, hermanos. En Lucas 24:44 dice, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él sabía, ¿verdad?, que todo este libro hablaba de él. Un mensaje único. 1500 años, 40 autores que no se conocieron, con un mensaje único central, en donde todo es el amor, ¿verdad? Es un libro de amor, cartas de amor de Dios para sus hijos, y con un mensaje central, Jesús, ¿verdad? Hay un Jesús que es el centro del mensaje, la centralidad de Jesucristo. Las escrituras son la palabra de Dios, todo ahí va a hablar acerca de él. Así es de que este testimonio que da Jesucristo acerca de la Biblia también es crucial, ya que pues se acepta, ¿verdad?, que Él es el Hijo de Dios y que vino a confirmar que todo esto estaba, y hay un respaldo de Él y está hablando, ¿verdad? Todo esto yo lo respaldo, es divino y habla acerca de mí, ¿no? Entonces, Él confirma la veracidad, la autenticidad de las Escrituras. Él da su palabra respaldando las escrituras, ¿no? Porque podríamos decir, quitamos el Antiguo Testamento y nos quedamos con el Nuevo. Es más, quitamos todo lo de Pablo y nos quedamos con los 4 evangelios, ¿no? Podemos hacer mil cosas. Es más, quitamos Génesis, todo lo que no nos guste lo quitamos y dejamos lo que sí nos guste. Y bueno, es un mensaje completo el que nos da. Hay una autoridad en el Antiguo Testamento que él valida. Él no está validando, ¿verdad? Y le da ese valor de ser palabra de Dios en el Antiguo Testamento, por eso se sigue incluyendo como un canon completo, ¿no? Una vara de medir completa que sirve para tasar todo con esta verdad divina. Así es de que va a afirmar que el texto habla acerca de Jesucristo, de que Él es la verdad, pero también prueba el poder divino que tiene la Biblia y va a confirmar las 300 profecías que se hicieron acerca de él, su muerte, su resurrección, su vida, todo lo podemos ver como está ahí escrito. Pues muy bien, hermanos,
como conclusión, habrá algunos que dudan acerca de estos argumentos. Tenemos esta invitación, así como con mucha seriedad Josh McDowell, por ejemplo, como C.S. Lewis, que eran ateos, que eran contrarios y quisieron desacreditar la palabra de Dios demostrando que era falso, y en su investigación acaban convencidos de que es la palabra de Dios. Así invitamos a todos los escépticos a que puedan probar la falsedad de la resurrección de Cristo, que puedan probar la falsedad de las profecías bíblicas, que puedan probar la falsedad en algún texto bíblico, y justamente van a encontrar lo contrario, ¿no? Van a encontrar que la Biblia es un libro serio, es un libro pues en donde abre, ¿verdad?, nuestras mentes, nuestros corazones a la verdad, y pues tiene un poder enorme. Recordemos las palabras del pastor, eh, ay, si me acuerdo el nombre, el pastor, eh, Noel Cortés decía: este libro o te va a alejar del pecado o te va a hacer tu pecado que te alejes de este libro, ¿no? Pues tiene un poder enorme, y realmente pues la Biblia es más que un simple libro. No es un simple libro. La Biblia tiene un poder, es singular, es único, es el libro de libros. Primer libro de Gutenberg, ¿verdad? Fue el primero que imprimió, metido en toda su fe cristiana. Y pues podemos ver que no es solamente un libro antiguo, anacrónico, inútil, ¿no? Nosotros seguimos siendo los mismos interiormente, y está fundamentalmente ese libro enfocado a nuestro ser interior, a nuestra alma, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, que eso es inmutable por más que nuestro entorno cambie. Ha transformado a millones de personas, ofrece respuestas profundas a todas nuestras preguntas que podamos tener, nos va a dar propósito, nos va a dar identidad, nos va a dar destino como humanidad. Es un libro que revela todo esto. Y bueno, la fe en la Biblia no es en vano, no es en vano, es una fe racional, no es una fe ciega, no es una fe, sino que está basada en evidencias, en hechos, porque es la verdad. Siempre va a estar apoyada en evidencias sólidas, mostrando que es de origen divino, mostrando que solamente aquellos, ¿verdad?, necios que dicen, pues aunque yo viera aquí a Jesucristo, no lo creerían. De acuerdo, de acuerdo. Eres libre, ¿verdad? Pero si ante la evidencia te niegas, no se puede hacer nada. Y pues bueno, esta es la invitación a tratar de ver la Biblia como lo que es. ¿Por qué nosotros creemos en la Biblia? ¿Por qué? ¿Verdad? Pues este es el mensaje del día de hoy, y pues sería todo por el día de hoy, hermanos.